Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a webinar el día de hoy con Total Abogados. Vamos a esperar que vaya ingresando la gente, les quiero dar la bienvenida y las gracias por inscribirse y estar aquí con nosotros para saber todo lo que son las dudas que podemos tener sobre pensión de alimentos. Y contarles que estamos con dos excelentes abogadas expertas en pensión de alimentos que las quiero presentar. Estamos con María Paz Sánchez. Hola, ¿cómo están todos? Y estamos con Nicole Machini, que ellas nos van a ayudar y nos van a ir dirigiendo de todas estas dudas de, sobre todo, la nueva ley de pensión de alimentos. Que ya hay cosas que están rigiendo, cuáles son las diferencias y dudas que podemos tener todos frente a este tema tan importante. Así que quiero que mientras tanto se me pueden ir contando por el chat de qué parte no están conectados, de qué parte de Chile, si son de Santiago, si hay gente de afuera. Y Cristi, también, bueno, muchas gracias también por tu presentación. Nosotros en Total Abogados estamos muy contentos de poder difundir este tipo de contenidos que son tan relevantes y tan cotidianos como es la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y que tiene que ver con la obligación legal de la pensión de alimentos. Entonces, la idea es que en esta transmisión podamos aclarar algunas dudas, podamos conversar contigo sobre bueno, las mismas dudas que tú nos has planteado, que tienes respecto a las modificaciones legales también que han ido surgiendo. María Paz es la abogada experta en la materia, entonces ella también nos va a estar ahí comentando un poco cómo ha sido la recepción de las nuevas actualizaciones legales en los tribunales, cuáles han sido también los alcances que esta nueva ley conlleva también respecto a la importancia del cumplimiento de esta obligación. Y en ese sentido, también dejar los invitados a que puedan revisar este material más adelante, que lo vamos a tener como, lo estamos transmitiendo en vivo y lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube y lo vamos a seguir como incorporando para que puedan, las personas que nos alcanzan a conectar también puedan ver este contenido tan importante, ¿ya? Así que eso por este lado. Así que muy contentos, Cristi, muchas gracias también por esta instancia de poder comentar sobre una materia tan relevante y tan contingente respecto al cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Sí, y también contarles, gracias Nicole, contarles que hay aquí un código y que si ustedes quieren saber o tienen más dudas, pueden conectarse con este código de barra para, ¿cómo se llama? No, tiene un nombre especial esto. Es un código QR. QR, código de barra, yo soy antigua, código QR. Se me cayó el carnet, código QR que pueden tener si ustedes necesitan, porque hasta miren, yo les voy a contar, yo necesito tener con ella una asesoría porque soy tan real como todos y entonces tienen con este código QR un 15% de descuento para que ustedes puedan tener una asesoría con Total Abogados, porque yo estuve investigando y ahí están las cosas bastante distintas a lo que eran antes con esta nueva ley de pensión de alimentos. Entonces, ¿alguien quiere comentar, tiene alguna duda desde ya o empezamos con la conversación de las dudas que yo puedo plantear que me parecen a mí de súper revelantes, importantes de saber y que estuve investigando y que yo creo que deberíamos salir de esas dudas? Por ejemplo, yo, Cristina Peñailillo, les pregunto, ¿qué pasa si la persona deudora no tiene fondos suficientes para el pago de pensión de alimentos? Ya, bueno, primero que todo, hola, buenas tardes a todos los que están conectados. A ver, aquí distinguir porque la nueva ley entrega una serie de mecanismos para poder perseguir el pago de la deuda, ¿ya? Si la persona no tiene fondos suficientes, porque acá van a haber dos formas, en términos generales, para poder perseguir el pago de la deuda de una pensión de alimentos. En la primera instancia, fuera de las medidas cautelares, es tratar de perseguir los fondos que pueda tener en instituciones bancarias, ¿ya?
Si la persona no tiene fondos suficientes en estas instituciones bancarias o fondos de inversión, la ley te permite a ti solicitar la retención y posterior pago de la deuda de pensión de alimentos en los fondos previsionales de la cotización individual de cada persona. Ahora, si la persona no tiene fondos en la AFP, que también se puede dar el caso, el Registro Nacional de Deudores te va a permitir perseguir el pago, lo puedes hacer a través de la retención de la devolución de impuestos, pero si no tienes fondos en el banco o en los fondos previsionales, finalmente las medidas o los mecanismos que tienes para en el fondo premiar a la persona que te debe la pensión de alimentos es a través de las órdenes de arresto, suspensión de licencia a conducir, orden de arraigo, incluso la suspensión de la entrega del pasaporte. Ya no te entregan, antiguamente las personas, si bien tenían orden de arraigo, cuando querían renovar el pasaporte, ahora ya no te lo entregan derechamente si es que tú tienes una deuda de pensión de alimentos. Y además el hecho de estar en el Registro Nacional de Deudores, por ejemplo, a ciertas personas, o aquellas personas que quieran optar a cargos públicos, como por ejemplo de la administración municipal, concejal, etcétera, tampoco van a poder optar a poder ser candidatos, por ejemplo, a consejeros, a concejales o a consejeros regionales. Por ejemplo, si está en el Registro Nacional de Deudores y la persona quiere y no tiene fondos suficientes, mientras se mantenga en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, si esa persona a futuro quisiera pedir un crédito en un banco o quisiera vender su vehículo, vender su casa, al minuto de estar en este registro, la institución le va a decir, pero usted está en este registro, entonces está bien, usted quiere pedir un crédito hipotecario o quiere pedir un crédito de consumo, pero yo le voy a retener ese dinero suficiente para cubrir la deuda. Entonces, si bien tú no vas a tener un fondo, porque la persona no va a tener dinero en sus cuentas bancarias o en su AFP, de igual forma vas a tener muchos mecanismos que la ley te permite para poder apremiar al deudor o a la deudora, a la persona deudora, para efectos de cumplir con el pago de la pensión de alimentos. Obviamente, al no tener fondos previsionales, puede ser un poco más tedioso, porque va a tener que estar condicionado a que él en algún minuto pida un crédito de consumo, o pida un crédito hipotecario, o venda una propiedad, o venda un auto. Pero, por lo menos, lo que tenemos ahora es que tenemos muchos más mecanismos que antes para poder saldar el pago o por lo menos tener la posibilidad de poder obtener el pago de la deuda de pensión de alimentos. María Paz, pero vámonos más del principio, porque de repente uno está recién separado, no entiende nada de este tema, uno tiene súper buena relación con su pareja, entonces dice, oye, vámonos como en la buena, no es necesario legalizarlo, si yo confío en ti y puedes ver a los niños cuando quieras, vivamos todo bien. En esas circunstancias, ¿es conveniente o es conveniente hacer los pasos a seguir, que es una mediación, y luego si la mediación ya no funciona, seguir con la demanda de pensión de alimentos? O sea, yo considero que está perfecto que quieran tener una buena relación, y el hecho de tener una buena relación no impide que tú no puedas regular judicialmente una pensión de alimentos. Si tienen una buena relación, con mayor razón no necesitan demandar, por ejemplo, una pensión de alimentos, pueden ir al tribunal a través de un abogado, pueden redactar una escritura pública o ir con una mediadora para poder regular la pensión de alimentos. ¿Por qué es importante regular la pensión de alimentos? Porque al minuto de que él no me quiera pagar, tú no tienes cómo exigirle el pago cuando son acuerdos de palabra. Y ojo que siempre una mediación o una transacción a través de una escritura en una notaría siempre tiene que pasar por la aprobación del tribunal. Entonces, aunque ellos hagan un acuerdo de palabra, oye, firmemos un instrumento, una escritura, un documento en la notaría, pero entre nosotros dos, y esto queda bajo las cuatro paredes de nuestra relación en nuestra casa, no te va a servir tampoco. Entonces, siempre es importante que cualquier acuerdo que tú llegues de pensión de alimentos se apruebe por el tribunal, porque de lo contrario, toda esta normativa que existe no te va a servir, no la vas a poder aplicar en la práctica. Claro, y además también entrega como claridad, más allá también del cumplimiento, yo creo que establece como claridad para ambas partes, tanto con el tema de la pensión de alimentos como con el régimen de visita. Es súper importante que existan mecanismos formales para regular la relación con los hijos y la corresponsabilidad, porque eso también
permite mejorar la relación, incluso es como un fundamento más para mantener una buena relación entre papás que ya no viven juntos y que tienen que preocuparse de la manutención de sus hijos. Así que nosotros siempre recomendamos a todas las personas que lo hagan a través de los mecanismos formales, como decía María Paz, ya sea a través de una mediación, ya sea a través de una demanda en el Tribunal de Familia, a través del mecanismo que establece la ley, porque efectivamente después nos llegan a nosotros casos muchas veces de personas que esto lo convinieron de palabra, que la relación estaba súper bien en ese minuto, pero va pasando el tiempo, se van complejizando las relaciones humanas por distintas circunstancias, ya sea con los hijos, con la vida que hacen los padres, y si no se hace este mecanismo de manera formal desde un inicio, todo lo que ocurrió hacia atrás no se puede exigir legalmente. Entonces, súper importante el punto que tocó María Paz Cristi. Ya, súper importante. Ya, qué bueno saberlo, porque puede pasar que te encuentres con una sorpresa, que vayas a viajar y no sabías cómo enterarse que uno está demandado por pensión de alimentos. Porque es para ambos lados, porque también yo puedo tener, en este momento, o sea, vía personal, mi hijo vive con el padre, entonces yo tengo que hacer la manutención. Es padre y madre, da lo mismo, que también tenemos que tener esa claridad y hablarlo con toda transparencia, porque yo tengo casos que me han preguntado, pero ¿por qué tenéis que pagar tu pensión? Porque yo no vivo con mi hijo y a mí me corresponde pagar pensión de alimentos y da lo mismo si es femenino o masculino. Y también con este tema, y ahí tú lo aclaras, hablar el tema de los abuelos, si no es posible que lo paguen los padres, que los abuelos se hagan cargo en ciertos casos. ¿Y en cuáles serían esos casos, María Paz? Ya, para poder demandar a los abuelos, o sea, perdón, para poder demandar a los abuelos por pensión de alimento, primero tú tienes que haber iniciado una demanda en contra del progenitor o progenitora, ¿ya? Y cuando tú puedas, y en el caso de que este progenitor o progenitora obligado al pago no pueda pagar la pensión de alimentos, ya sea porque está inubicable, ya sea porque no tiene trabajo y no hay forma de poder exigirle que te pague una pensión de alimentos, o porque está desaparecido, o porque está privado de libertad, o sea, o porque tiene una enfermedad grave que a lo mejor no le permite proveerse de ingresos a través de sus propios medios. En esos casos, una vez ya determinada la pensión, una vez habiendo demandado a ese progenitor o progenitora y no te cumple con el pago de la pensión por distintos motivos, es que recién a ti la ley te habilita para en el fondo demandar a los abuelos maternos o paternos según corresponda en este caso. Y no solamente eso, también puede pasar, por ejemplo, una persona, un niño, una niña, un adolescente que tiene a lo mejor una condición que requiere, a lo mejor tiene un estado de necesidad superior, y que quizás con la pensión de alimento que le paga el progenitor o progenitora, que está obligado al pago, no le alcanza. Por ejemplo, un tratamiento médico. Entonces, si a ti no te alcanza y resulta que los abuelos, paternos o maternos, según corresponda, tienen ingresos suficientes, tú puedes demandar por esa, en el fondo, diferencia que te falta para poder solventar las necesidades de ese hijo a los abuelos que correspondan. O sea, no necesariamente cuando el papá no paga, sino que cuando lo que paga el papá o la mamá es insuficiente, también tú puedes demandar a los abuelos que correspondan, pero siempre y cuando ya se haya presentado una demanda en contra de ese papá o mamá. Evidentemente, la excepción en el caso de que el padre o padre haya fallecido, ahí tú derechamente puedes demandar a los abuelos también. Ahora, en los casos de las demandas de abuelos paternos, no siempre, a diferencia de las causas, a diferencia de las demandas de alimentos, cuando uno interpone una demanda en contra en el fondo de la persona obligada al pago, al papá o mamá, claro, porque generalmente son las mamás quienes demandan, pero también hay casos de padres. Sí. Pasa que ahí siempre te van a, si es que tú lo pides, te van a decretar alimentos provisorios. Pero tú cuando demandas a los abuelos paternos o maternos, no siempre te van a decretar alimentos provisorios, independientemente de lo que se pueda dictar con los antecedentes para acreditar tus pretensiones en la sentencia definitiva. Lo que quiero decir con esto es que el demandar a los abuelos maternos o paternos no necesariamente siempre el tribunal lo va a acoger esa demanda, porque va a depender, por ejemplo, si los abuelos están subsistiendo con su pensión de vejez. Si los abuelos
son unas personas que tienen pocos ingresos y que solamente viven de su pensión, probablemente el tribunal no va a acoger la demanda de pensión de alimentos. Claro, María Paz, y también ahí quizá como hacer la diferencia en que quizá el abuelo al estar obligado subsidiariamente al pago de la pensión de alimentos tiene o no tiene los mismos como mecanismos de cumplimiento que se le exige hoy día a la mamá o al papá que no paga la pensión. Lo que pasa es que la nueva ley no distingue, en el fondo habla de la persona deudora. Sí. No habla del progenitor o progenitora que debe pensión de alimentos, habla del deudor de pensión de alimentos. Ya. Por y lo el tanto, que están aplicados en el tribunal, claro. Claro, sí. Por lo tanto, en ese entendido, si no hay distinción, probablemente eso se genere después, se genere una discusión, porque imagínate personas de la tercera o cuarta edad con orden de arresto, cuando probablemente ahí el tribunal yo creo que va a resolver de manera discrecional, o puede ser que se haga una modificación a la larga, porque esto estaba recién empezando, generalmente siempre este tipo de leyes que son tan nuevas y tan novedosas, en algún minuto se tienen que hacer cambios porque tú vas, en el fondo, sobre la marcha aprendiendo también. Hay muchas cosas que nosotros como abogados no sabemos cómo va a funcionar este nuevo procedimiento y uno lo va conociendo en la medida que uno va conociendo la tramitación y lo mismo con los tribunales. De hecho, son conversaciones que uno sostiene posteriores a las audiencias con los magistrados. O sea, ni ellos saben en muchas ocasiones cómo se va a llevar este registro, o si se va a hacer un reglamento interno en el registro civil, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de casos, yo creo que se va a tener que ir conociendo caso a caso. Sí, de Qué todas bueno, maneras. importante estas conversaciones. Hay dos preguntas, por eso interrumpí. Primero está la primera pregunta de Hayden Martínez. ¿Quién determina el monto de la pensión de alimento y cómo se determina el monto a pagar? Respecto a lo mismo, ¿esto es en pesos UF o se reajusta año a año? No, ya no. Antiguamente la pensión de alimentos se podía regular en ingreso mínimo remuneracional o reajuste, ¿ya? Pero esta ley, la ley de pensión de alimentos, se viene modificando desde el 2021. Lo que pasa es que ha entrado en vigencia por etapas, ¿ya? La última etapa fue el Registro Nacional de Deudores, ¿ya? Que en el fondo empezó a regir, pero que el nuevo procedimiento de cobro de la deuda empieza a correr a partir de mayo, ¿ya? Pero desde noviembre del 2021, todas las pensiones de alimento por ley se regulan en un UTM. UTM. ¿Ya? UTM. A mí me ha pasado, por ejemplo, clientes que me dicen, no, pero yo no quiero que se regule en UTM. Es imposible. Aunque el cliente, aunque las partes estén de acuerdo en modificar la unidad, el tribunal no lo va a permitir porque la ley es clara en ese sentido y siempre la pensión de alimentos se regula en UTM. Por lo tanto, la persona obligada al pago, cuando se decreta o se obliga a pagar una pensión de alimentos, él quien tiene que preocuparse de calcular todos los meses en la página oficial del Servicio de Puesto Interno a cuánto está la UTM mes a mes. Y en base a eso, calcular la pensión, porque si no se le va a generar una deuda de pensión por reajuste. Sí, eso le iba a decir, que responder la pregunta es por reajuste. Es por reajuste de UTM. Claro. Sí, ahí Por Cristi, unidad tributaria mensual. Sí, súper importante lo que dice la María Paz, porque efectivamente, como esto se va reajustando y se decreta en UTM, y todos los meses la UTM tiende al alza, obviamente las personas de repente ya se ven como ahogadas y la pensión que el deudor, sobre todo, que en un minuto pagaba 200.000 pesos, después al año ya está pagando mucho más, porque obviamente hay un reajuste, y ahí, en vez de incumplir o no hacer el reajuste mes a mes, es mucho más responsable que si es que el deudor tiene, no sé, tiene una condición económica distinta porque lo despidieron del trabajo, o tiene un nuevo hijo con una nueva pareja, o cambian sus circunstancias personales, es mucho mejor en el fondo intentar rebajar la pensión de alimentos que entrar en un incumplimiento. Y eso nos pasa mucho, que llegan las personas como con deudas enormes, deudas de 10, 15 millones de pesos, porque uno, no han reajustado, dos, han pagado lo que han podido mes a mes, o derechamente no han pagado porque no les alcanza, bueno, hay distintos escenarios, obviamente, hay personas que efectivamente no tienen la corresponsabilidad como centro de su
en el fondo del trato, en el fondo del pago de la pensión de alimentos, pero a lo que vamos es que es súper importante que si es que existen circunstancias que van variando la disponibilidad de pago del deudor, es mejor revisar la posibilidad de una rebaja antes de dejar de cumplir. También tomando en consideración que la nueva ley está estableciendo mecanismos excesivamente estrictos para garantizar el cumplimiento de esta obligación, porque hoy día existe una deuda muy importante de pensión de alimentos a nivel nacional. Entonces, eso también es súper importante y es otra de las recomendaciones que nosotros siempre hacemos. Mejor llegar a un acuerdo, una conversación, que llegue un poco menos de pensión, pero que llegue y que no se acumule. Hay otra pregunta. Dice, si el padre o la madre, el que corresponde pagar la pensión, está privado de libertad, ¿se podría demandar directamente a los abuelos? Sí, se puede. Sí, de hecho, obviamente la demanda se tiene que explicar la situación de por qué tú estás fundamentando tu demanda, y tú tienes que explicar que está privado de libertad, que no le asegura el pago, porque acá el tribunal, o sea, el espíritu de la ley es el interés superior del niño, niña o adolescente. Por lo tanto, si ese niño, niña o adolescente no está recibiendo una pensión de alimento porque su papá está privado de libertad, la ley te permite a ti demandar a los abuelos. Ok. Y si en el caso de los abuelos diera eso de la pensión y que tienen poca pensión, ahí, ¿qué pasa con eso? Ahí son los temas que hay que ir regulando de a poco. Va a depender de la carga, va a depender de la forma que tú tengas cómo acreditar también tus pretensiones, pero si el abuelo o abuela solamente recibe, por ejemplo, la pensión, probablemente el tribunal pueda decretar una pensión de alimento, pero muy bajita. Porque si bien existe un mínimo legal, en la práctica también existen excepciones. O sea, existe un mínimo legal, pero el tribunal tampoco está obligado a ese mínimo legal. A mí me ha pasado varias veces, sobre todo cuando hay más carga. En el caso de los abuelos maternos o paternos, el tribunal eventualmente, y a mí me ha pasado, yo he tenido causas donde demandamos a los abuelos paternos que viven de su jubilación, y el tribunal ha condenado a pagar una pensión de alimento de 30.000 pesos cada uno. Okay. Entonces, podría eventualmente ser condenados los abuelos, pero quizás a un monto mucho más bajo del mínimo legal. Ya, otra cosa, ¿cómo se les informará de la inscripción en el registro y el monto de las deudas de alimento a las personas deudoras adeudadas? Ya, lo que pasa es que cuando uno quiere ejecutar una deuda de pensión de alimento, lo que tiene que hacer la persona, a mí no me han pagado la pensión. ¿Qué hago si no me han pagado la pensión? Tengo que pedir una liquidación de pensión de alimento, ¿ya? Al tribunal, para que me actualice la deuda de la pensión. Entonces, esa liquidación se efectúa por el tribunal y se tiene que notificar a las partes, tanto al demandante como a la demandada, ¿ya? Si la persona en su minuto, porque para que exista una causa de una deuda de pensión de alimento, en algún minuto las partes participaron en un juicio, y generalmente cuando participan en un juicio quedan los datos de las partes en la carpeta digital del tribunal, como su domicilio, correo electrónico. Cuando se liquida una pensión de alimento y el demandado o demandada indicó un correo electrónico, el tribunal le va a notificar a su correo electrónico la liquidación de la pensión de alimento. Okay. Ahora bien, si no indicó correo electrónico, lo van a notificar en el domicilio registrado en la última audiencia que se realizó en esa causa. Por eso es importante que la gente actualice sus domicilios, porque si no actualizan sus domicilios, se cambian de domicilio y los notifican y después dicen que no les llegó la notificación, el tribunal no les va a permitir ningún tipo de excusa, porque la obligación del deudor es informar que se cambió de domicilio para que le puedan llegar las notificaciones. Lo mismo ocurre con el Registro Nacional de Deudores. Se dicta la resolución y el tribunal le notifica al deudor que ingresó al Registro Nacional de Deudores. De hecho, en la práctica lo que se está haciendo es que el tribunal está liquidando, y en la misma resolución de la liquidación envía automáticamente al Registro Nacional de Deudores. Entonces la persona deudora recibe la notificación de ambas gestiones, del monto de la deuda de pensión de alimentos y la información de que fue remitido al Registro Nacional de Deudores.
Sí, María Paz, y ahí, respecto a lo que tú mencionaste como del Registro Nacional de Deudores, nos habían hecho una pregunta a través de como perdón, de LinkedIn, que va más dirigido un poco a las empresas, porque efectivamente estábamos hablando de todos estos mecanismos que existen hoy día para hacer efectivo el cumplimiento de la pensión de alimentos, donde se pueden hacer retenciones a las liquidaciones de sueldo, a los finiquitos. De hecho, cuando se toma un finiquito por ley, el empleador tiene que declarar de que efectivamente el trabajador o trabajadora no tiene una deuda de pensión de alimentos pendiente, porque si no se tiene que restar de esa liquidación final, de la indemnización que le corresponda, ya sea por años de servicio, por vacaciones, por lo que sea, se tiene que descontar esa indemnización para poder pagar la pensión de alimentos que esa deuda. Entonces, la pregunta que Gonzalo nos hace es que si un trabajador finiquitado es deudor y no le dice esa circunstancia al empleador, ¿cómo se puede enterar la empresa para poder hacer esta retención de pensión? ¿Puede consultar abiertamente el Registro Nacional de Sí, Deudores? Es una súper buena pregunta. Pero buena sí, puede pregunta. consultar, es que para eso existe el Registro Nacional de Deudores, para que terceras personas tomen conocimiento, lo mismo que el DICOM. Sí. Tú cuando quieres pedir un crédito al banco, el banco no te va a dar un crédito si te revisa el DICOM, y no necesitas decirle al banco que tú no debes porque lo sabe con este registro. Lo Claro. mismo con el Registro Nacional de Deudores, por eso es importante que aquellas personas a quienes les deben una pensión de alimento puedan solicitar una liquidación de la deuda de pensión de alimentos, porque si no piden una liquidación nunca va a ingresar al Registro Nacional de Deudores. Sí. Y al estar en el Registro Nacional de Deudores te abre un abanico de posibilidades para poder exigir el cumplimiento de la deuda de pensión de alimentos, incluso no realizando ninguna gestión. Porque, por ejemplo, si Sí, o sea, el primer paso que tienen que hacer como cualquier persona. pedir la liquidación, exactamente, pedir una liquidación, y el tribunal ahora, con esta nueva ley, está automatizando mucho el procedimiento. Entonces, en el fondo, hay muchos casos. A mí me pasaba antes, cuando esta ley entró recién, yo tenía que presentar un escrito pidiendo que se ingresara al Registro Nacional de Deudores. Ahora ya no es necesario. Yo pido liquidación y el tribunal me regala la resolución que viene ya por defecto junto a la liquidación con la remisión del deudor al Registro Nacional de Deudores. Entonces, ese registro es para que terceras personas tomen conocimiento de que la persona es deudora. Claro. Entonces, cualquier persona, entro al link y cualquier persona natural puede ver quién está y está abierto a todo el mundo. Entonces, las empresas tendrían que más adelante como que revisar cómo va a ser dentro de la ética de claro, los decir, tendrían que revisar. Tengo que revisar si está en registro porque si no me van a multar a mí como empresa, como que eso ya está legislado. Eso es lo que se tiene que regular, pero las empresas, yo por ejemplo he tenido casos en donde la persona no está con retención judicial, pero igual las empresas toman conocimiento ingresando al Registro Nacional de Deudores, así como existen empresas de prestaciones de servicios que tienen una especie como de convenio con DICOM. En el fondo, lo mismo con el Registro Nacional de Deudores. Por eso también está la empresa también ser lo suficientemente responsable como para revisar en su minuto si es que esta persona está o no está como deudora en el Registro Nacional, porque muchas personas te van a decir que no. Es lo mismo que pasó con los retiros de la pensión de alimentos, perdón, los retiros de los 10%, que cuando tú hacías la solicitud del retiro del 10% te decían, ¿y usted debe pensión de alimentos? O sea, el 80% decía no para poder recibir la plata. Y después pasó mucho y eso generó muchos problemas, porque mucha gente que dijo que no y el AFP les pagó, y las personas a quienes le debían pensión de alimentos se quedaron sin ese primero o segundo retiro. De hecho, hubo muchos reclamos contra la superintendencia por lo mismo. Entonces, eso es lo que se está evitando ahora. Porque muchos deudores te van a decir que no deben. Entonces, por eso es importante, en el fondo, este Registro Nacional de Deudores de Pensión, entre otras cosas. Entre otras cosas. Pasemos a la edad y dentro de las nuevas características que tiene este cambio de la ley de pensión de alimentos, pero pasemos cuando ya tienen 18 años y deciden estudiar o no estudian. Siempre hay una duda, ¿corresponde pensión de alimentos si mi hijo está estudiando o no está estudiando y no tiene una carrera universitaria, entonces ya no recibe pensión de alimentos? ¿Hasta qué edad es y cómo rige?
la ley es hasta los 21 años si no estudia, Ya. y hasta los 28 años si estudia. Ok. La ley te pide que estudies una profesión u oficio. Tú no necesitas estudiar necesariamente una carrera universitaria para poder, en el fondo, mantenerte o para mantener la titularidad de alimentario. Tú puedes estudiar una carrera técnica, incluso hay jurisprudencia, incluso, que dice que mientras seas menor de 28 años, si tú, por ejemplo, te titulaste y quieres estudiar un diplomado, el padre o madre está obligado a seguir pagándote pensión de alimentos. Evidentemente se discute el monto, porque ya eres una persona autónoma, tienes herramientas, pero en el fondo lo que la ley quiere es satisfacer las máximas necesidades de los hijos e hijas. Perfecto, perfecto. Y hay una excepción de los discapacitados. Cuando los hijos son discapacitados y no tienen la posibilidad de poder proveerse ingresos propios por su discapacidad, no hay un límite de edad para pagar pensión de alimentos. No hay límite de edad. Puede No. ser así. Sí. Nicole, estás silenciada. No sé si quieres agregar algo. ¿Sí? Si hay más preguntas, no hay más preguntas. Y quiero, bueno, estamos ya cerrando. No sé si quieren agregar algo, María Paz o Nicole, y recordarle a la gente que a todos los que se conectaron, darles las gracias. Y que este código QR ustedes lo pueden marcar y así solicitar una asistencia de Total Abogados para todas estas dudas que son bastante, y a mí se me hizo corto porque me gustaría como hablar más tema de, o sea, podríamos hacer otro, porque no sé si quieres cerrar con algo, María Paz o Nicole, con esta nueva ley y todas las cosas distintas que están empezando a correr desde hace ya un tiempo y sobre todo desde mayo hacia adelante. O sea, primero que todo, está silenciada la Nicole. Ya, Nicole. Bueno, yo primero que todo, ya, hablas tú, ya, hablo yo, ya. Primero que todo, lo que quiero voy a ser súper majadera, pero primero que todo, y es un tema que a mí me han consultado mucho, ¿ya? Es que antes de cualquier cosa, por favor, regule la pensión de alimentos judicialmente, porque si ustedes no regulan la pensión de alimentos judicialmente, esta ley no les sirve. O sea, y es una muy buena ley, una muy buena iniciativa, porque te entrega tantas herramientas que antes tú no tenías para poder exigir el cumplimiento del pago. Entonces, primero, que aquellas personas que no tengan regulada la pensión de alimentos, regúlenla, ya sea por una mediación, una transacción o una demanda si es que no hay acuerdo con la otra parte. ¿Ya? Recuerden que la pensión se debe desde que se demanda. No es retroactivo si tú nunca has demandado. Es que lleva 10 años. Esa era una súper buena pregunta porque tengo amigas que me han consultado. ¿Es retroactivo? No, no es retroactivo. Recuerden que la solicitud para hacer la asesoría con Total Abogados, con este código QR, si lo pinchas ahora, tienen un 15% de descuento. Así que, sí. Perdón, es que ahora volví porque estuve como congelada. Acá está. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente lo que dice la María Paz es un punto súper importante. Creo que nos faltó una parte que creo que es muy importante mencionar, que de hecho es una pregunta que nos están haciendo, que dicen que no, ¿cómo se calcula la pensión? ¿Sobre el sueldo bruto o líquido? Que igual me gustaría que volviéramos sobre ese tema y me gustaría hablar también, muy cortito, sobre el tema del cese de la pensión de alimentos, a propósito de lo que tú mencionaste de hasta qué edad se cumple esta obligación. Así que, María, ahí te dejo con esa pregunta para que nos puedas ayudar con la respuesta que tiene la pregunta que tiene nuestro asistente. Ya, respecto de cómo se calcula la pensión, acá hay dos elementos que los tribunales determinan y que está en la ley. Primero, el estado de necesidad del hijo o la hija. Y el otro es la capacidad económica del alimentante. El alimentante es la persona que paga pensión. Entonces, acá tienen que configurar estos dos elementos, ¿ya? Y cómo tú calculas la pensión de alimento en base a los emolumentos, los ingresos totales que tenga la persona. Hay personas que tienen ingresos solamente de su remuneración, otros remuneración y arriendos, etcétera. Se calcula ese ingreso total, que los tribunales consideran como ingreso líquido, pero también es relativo, porque también existen muchas liquidaciones de sueldo en donde tienen, por ejemplo, tienen anticipos. Tú esos anticipos
que al final terminan pagando tu sueldo líquido menor, pero el fondo, o sea, también se considera, ojo con el fondo, con la forma de considerar las liquidaciones de pensión, perdón, las liquidaciones de las remuneraciones, porque es líquido, sí, pero existen ciertos descuentos que el tribunal te los va a sumar a la suma total líquida que tú vas a recibir, ¿ya? Y en base a eso va a determinarse el monto de la pensión de acuerdo a los ingresos del alimentante versus cuánto es lo que gasta el hijo o la hija, ¿ya? Perdona, aquí tengo una pregunta porque también lo he escuchado por ahí, que, por ejemplo, montos que ganan ciertas personas porque tienen unas profesiones que pueden ganar grandes montos, pero que de alguna forma lo que demuestran al Estado es tan cantidad de plata. ¿Cómo hace la abogada o el Estado para ver que boletea por el otro lado o de repente hace, cómo se transparente todo? Porque hay gente que puede ganar 20 millones de pesos y le da a su hijo, por ejemplo, una pensión de 700.000 pesos porque dice que con eso está bien y le alcanza para el colegio y para comer, por ejemplo. Pero es correspondiente al estatus de vida que tiene el padre, que le tiene que dar el mismo estatus de vida a su hijo. Sí. O De sea, hecho, si hay son una 20 modificación. millones de pesos, ¿cuánto tendría que ser más o menos una proporción? Pongo como en alto porque he escuchado casos así y que es bueno como conversarlo también en todos los extremos. Sí, o sea, efectivamente, la ley hablaba antiguamente, y esta es una de las modificaciones de esta ley nueva, hablaba de la posición social, pero ahora se incluyó a la posición social el interés superior del niño, niña o adolescente, se incluyó también el rango etario de los hijos, porque mientras más crecen, más gastan, pues las necesidades van aumentando, entonces, y el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Por lo tanto, si tú eres una persona que gana 20 millones de pesos mensuales o 10 millones de pesos mensuales y le das una pensión a tu hijo de 700.000 pesos, que para muchos es un sueldo, para el desarrollo integral de ese niño no, porque ese niño o esa niña o esa adolescente está acostumbrada a tener ciertos gastos que habitualmente otras personas no tienen. Como por ejemplo, un ejemplo muy burdo, ser socio de un club social o viajar todos los veranos fuera de Chile y en invierno irse a la nieve. Entonces, si el papá o la mamá gana una suma de dinero importante, es importante, y tiene un estatus de vida que le permite esos lujos, tener esos lujos, tiene que dárselo también a sus hijos. Y ojo, que a lo mejor la mamá puede ganar menos, pero eso no significa que tenga que pagar lo mismo que el padre, porque es proporcional a los ingresos de cada progenitor el pago de la pensión. Aquí yo le voy a explicar las razones. ¿Por qué? Porque hay un daño psicológico muy grande para ese niño de tener un estatus de vida cuando vivía con papá, mamá, y vivían de ese estatus de vida, y bajarlo de un día para otro a otro estatus es muy traumático para esos niños o para ese niño, y por el trauma psicológico que puede llevar por este cambio, no es porque tiene que vivir, no, porque se le rompe un patrón de vida que hay que, de alguna forma, mantener si es que el padre puede hacerlo. Claro. Si está la circunstancia, bueno, habrá que adaptarse, y etcétera. Pero si existe, hay que proteger eso. Sí, y también ahí, Cristi María Paz, ahí súper importante también lo que mencionábamos, que esto no es 50-50, como decía recién la María Paz, que va a depender obviamente de la capacidad económica de las partes, de las necesidades que tenga ese niño, niña o adolescente, pero también es súper importante destacar que la ley también establece como ciertas como reglas respecto a, por ejemplo, de no sobrepasar el 50% del ingreso remuneracional del alimentante, de también algunos mínimos legales que están contenidos en la ley, que no en todos los casos operan, como este caso que como se comentaba la María Paz de la pensión de alimentos de abuelo, sí. Pero en el fondo son ciertos rangos que también permiten, si bien no son reglas absolutas, y no es como que si tú tienes un hijo tienes que pagar 120.000 pesos, o sea, 160, si tienes dos tienes que pagar 120, tiene que ver como con también establecer ciertos estándares para que obviamente exista una forma de calcular este monto como con un poco más de certeza, porque esta es la pregunta que lejos más nos hacen. Nosotros recibimos
diariamente un montón de consultas respecto a pensión de alimentos, y yo creo que la pregunta número 1 es cómo se calcula el monto. O sea, el mínimo legal, y de hecho son las resoluciones, son los montos que te va a dar, incluso el tribunal te los va a decretar si pides alimentos provisorios sin tener ningún tipo de papel más que el certificado de nacimiento del alimentario, que eso, el mínimo legal es el 40% de un ingreso mínimo, que en pesos son 164.000 y fracción. Sí. ¿Ya? Cuando tienes más de uno, ahí disminuyes el 30% por hijo, 30% de ingreso mínimo por hijo, pero y esto es por ley, independientemente de que la persona gane mucho dinero, no pueden superar el 50% de los ingresos o emolumentos del alimentante, las pensiones de alimentos cuando son más de un hijo. Generalmente el tope es hasta el 50%. Es muy difícil que con un solo hijo le quiten el 50% a un padre o una madre, ¿ya? Generalmente esa regla aplica cuando es más de uno, pero el tope son el 50% de los ingresos. Y ojo que ahora existen muchas más herramientas, que es una pregunta que me hicieron hace un ratito y no contesté. Existen muchas herramientas y eso va a también depender de cómo el abogado se maneje en la audiencia preparatoria, que es cuando ofrece la prueba. Pero existen distintos mecanismos que la ley te entrega para que tú puedas buscarle patrimonio más allá de las remuneraciones y de oficiar al empleador, por si es que tiene otros ingresos, como por ejemplo, lo que uno hace es, uno solicita oficio a la Comisión para el Mercado Financiero para que tú puedas incluso solicitar las cartolas de los movimientos bancarios en donde tenga cuenta corriente o cuentas bancarias el demandado o demandada. Y no solamente eso, los estados de situación, los fondos mutuos, depósito a plazo, etc. Entonces, claro, a mí me ha pasado, de hecho, encontrándome con sorpresas en que la persona paga muy poca pensión de alimentos, su sueldo no es extremadamente alto, pero tiene fondos mutuos de 50, 60 millones de pesos. Sí. Eso pasa entonces, ¿relevante el secreto bancario para los deudores? Solo para y esto es súper importante, solo para las demandas de pensión de alimentos. Si quieren demandar compensación económica, no. La ley hace la excepción del secreto bancario solamente respecto a las demandas de pensión de alimentos. Claro, y ahora, Cristi, salió la nueva ley de responsabilidad parental y pago efectivo en la pensión de alimentos, que como que antiguamente la mujer quedaba o el hombre que se le debía, que tenía que perseguir la pensión de alimentos, tanto mamá o papá, quedaban como muy solos en el sentido de estar como buscando dónde la persona tiene estos fondos. Y hoy día, efectivamente, la ley ha cambiado para que el Tribunal de Familia esté interconectado con la Comisión del Mercado Financiero y se puedan levantar estas informaciones que son tan relevantes para identificar fondos que antiguamente no se tenía idea que se tenían y que no se podían hacer efectivos en deudas que de repente son, como comentamos hace un rato atrás, deudas de 10, 15 millones porque el papá jamás o la mamá jamás pagaron una pensión de alimentos, el deudor no pagó nunca. Entonces se van acumulando unas deudas gigantes, pero la persona sí tiene fondos que hoy día el Estado permite que haya una interconexión entre los organismos, que se levante este secreto bancario para que se puedan hacer efectivas las deudas, o sea, el cumplimiento de estas deudas. Y de hecho, la nueva ley contempla incluso plazos a los bancos e instituciones financieras para informar y para pagar. O sea, ya antiguamente tú lo que podías optar para poder perseguir en el fondo el pago de la deuda de pensión de alimentos es, por ejemplo, embargar una cuenta corriente, pero para embargar una cuenta corriente en la práctica, en este tiempo, era prácticamente imposible. Porque finalmente los bancos no te daban la información porque protegían a su cliente. Claro. Pero esta ley, de hecho, contempla sanciones para los bancos si es que no cumplen con estas exigencias. Ah, hay sentencia, qué bueno. Hay sanciones, claro. O sea, los bancos están obligados. De hecho, la AFP, que esto es un dato súper importante, la AFP es responsable solidariamente en el caso de que no encontremos fondos suficientes en las cuentas bancarias o en los fondos de inversión del demandado o demandada. Luego subimos el escalón y nos vamos a la AFP. Si la AFP no cumple con lo ordenado por el tribunal, es solidario. Y, por ejemplo, la persona le está pagando, en el fondo la persona no cumple, o sea, perdón, la AFP no cumple con el pago, es solidariamente responsable del pago de esa deuda de pensión de alimentos. Ya. Igual que devolución no ocurría. ahora. ¿Cómo?
igual que la devolución de impuestos, para los que están boleteando se les va a retener totalmente si están en el registro. Sí, de hecho, ni siquiera necesitas solicitar la retención judicial, porque ya por eso lo hecho estar en el Registro Nacional de Deudores, automáticamente te retienen la devolución de impuestos. Sí. ¿Qué pasa con el tema de las herencias? Si están tan distanciados y hay una herencia, ¿cómo se entera la mamá? A lo mejor no tiene idea, o el papá. ¿Cómo se investiga ahí? Es que la nueva ley te va a permitir tener un sistema de interconexión con distintas instituciones públicas, no solamente la Comisión para el Mercado Financiero, Previred, el Servicio de Puesto Interno, el registro de herencia del registro civil. O sea, el tribunal va a tener, y esa es la idea de la ley, de tener interconexión con distintos servicios públicos para que tú puedas obtener la mayor cantidad de información respecto del patrimonio de la persona deudora. Sí, así es. Cristi, María Paz, yo creo que este tema da así para muchas preguntas. Deberíamos, como dijiste tú antes, Cristi, organizar una segunda instancia como para repasar algunos temas e incluso recibir como anticipadamente preguntas que nos hagan los asistentes o personas que estén interesadas en averiguar más sobre esta materia, ¿verdad, Cristi? Sí, podríamos hacer otro y organizarnos y nos mandan una lista de preguntas porque yo creo que, bueno, es una gran ley que está dando mucha prioridad a problemáticas que era tema país, porque estábamos hablando menos de un 85% era el total de deudores nacional de Chile. Entonces, esta nueva ley hace que para los que son cuidadores, padres, mamás, y tienen que hacer el doble trabajo, es un salvavidas, porque sabemos que hay muchas madres que tienen que ser jefas de hogar, que tienen que ser cuidadoras, y además no reciben la pensión. Entonces, es tan importante que sepamos todos estos beneficios que tiene esta nueva ley, y para también recordarles, si ustedes necesitan una asesoría, pueden aquí en el código QR obtener un 15% con Total Abogados, que yo también les voy a escribir, chiquillas, de mi parte, porque se agradece. Yo sí, revisé la página, tienen chat para contestar rápidamente por las preguntas y es tan necesario. Para que todos los niños reciban, y los hijos reciban la pensión y lo que les corresponde. Claro, y de hecho también datos, estamos saliendo en Canal 13 toda la semana, la Daniela Jara, nuestra gerente de operaciones y abogada, está dando algunos tips legales, también hemos hablado sobre el tema de pensión de alimentos, así que también estamos, bueno, escribiendo en nuestro blog, también vamos a sacar próximamente un ebook sobre pensión de alimentos con mucha información, súper útil, así que aprovecho de pasar el dato y felices de que ahí puedan descargarlo y que podamos reunirnos en otra instancia, Cristi y María Paz. Feliz. Ya, súper. Muchas gracias. Saludos a la Daniela también. Y muchas gracias a todos los que estuvieron, nos acompañaron por las preguntitas y esperamos que hayamos sido una solución y que puedan ingresar también porque está necesario para todos. Así que muchas gracias. Si se quieren despedir, chiquillas, y nos escriben, a ver si hay algún comentario. Nicole. Muchas gracias. Carolina. Sí, creo que sería interesante una segunda parte. De todas maneras. Maravilloso. Vamos a hacer entonces otra con preguntas hechas desde antes. Ya, buenísimo. Perfecto. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Buenas noches. Chao. Que estén bien. Chao.